legislativo. La Asamblea, controlada por la oposición, aprobó un acuerdo en el que se declara lo que los legisladores de derecho califican como la ruptura del orden constitucional en Venezuela y la existencia de un golpe de Estado cometido por el régimen de Nicolás Maduro. El Parlamento acordó promover un juicio político contra el presidente Maduro y abrir una investigación sobre denuncias por la presunta doble nacionalidad del primer mandatario venezolano. También anunciaron que le pedirán a la Corte Penal Internacional que abra un caso contra el Consejo Nacional Electoral y los magistrados de la Suprema Corte de Justicia por, según ellos, violar la Constitución. La sesión extraordinaria se vio violentamente interrumpida cuando un grupo de simpatizantes del oficialismo entró a la fuerza en el recinto legislativo con pancartas y gritando consignas chavistas. Hubo golpes, empujones y momentos de gran tensión. Un diputado de la oposición le dijo a CNN que los chavistas, a quienes calificó de hordas fascistas, cometieron actos de vandalismo y hostigaron y golpearon a legisladores de la Mesa de la Unidad Democrática. A algunos les robaron sus teléfonos, también le robaron sus teléfonos y cámaras a algunos periodistas. Cabe mencionar que fueron los mismos diputados chavistas quienes intervinieron para detener a los vándalos, instándolos a que dejaran de cometer atropellos y abandonaran el recinto. El líder de la oposición, el diputado Henry Ramos Alup, dijo que el ataque fue planeado con anticipación. Sino del Parlamento y del pueblo venezolano. Efectivamente, hoy tuvimos la desagradable situación de grupos que asaltaron por la fuerza y se introdujeron incluso aquí en el hemiciclo donde estábamos sesionando, tomaron el salón protocolar, golpearon mucha gente. Pero esos no son grupos que actúan espontáneamente, son grupos instigados desde afuera. Todos habíamos visto desde temprano la aglomeración de gente a los alrededores, es la misma gente que cobra en la nómina de la alcaldía de Caracas. Bueno, en esta actitud se dejan asusar, se dejan estimular, entonces cometen estos desafueros y después los mismos que los alentaron vienen en plan de salvadores a decir que ellos son enemigos de la violencia y a resolver la situación. Nuestra corresponsal en Caracas, Osmari Hernández, estaba en el recinto de la Asamblea Nacional, ahí en el hemiciclo, y fue testigo de lo ocurrido. Osmari, gracias por estar con nosotros. Entiendo que también a ti te trataron de robar tu teléfono y tu equipo. Déjame preguntarte primero que nada, ¿estás bien? Sí, gracias, Rafael. Bueno, fueron momentos de mucha tensión, tanto para mi camarógrafo Simón Rodríguez como para mi persona. El ingreso violento de estas personas fue repentino. Nosotros habíamos recibido varias alertas, pues la tensión persistía desde muy temprano. Había habido una agresión a una dirigente opositora cuando intentaba ingresar a Palacio. Y pues nos trasladamos, o me trasladé yo con una cámara pequeña a la entrada, logramos captar el momento cuando ellos llegan allá a la segunda, la reja de la Asamblea Nacional, habían pasado ya un cordón de seguridad para ese momento y comenzamos a ver cómo comenzaban a forcejear, a empujar esta reja. Cuando nos dimos cuenta que ya iban a ingresar, pues tuvimos que salir corriendo a resguardarnos en el hemiciclo y las puertas del hemiciclo, tanto la que está sobre la escalera que sube al palco de prensa como la que llega hacia donde están los diputados, fueron forzadas e ingresaron estas personas en ambos espacios. En el caso de los diputados, golpearon al diputado Gilberto Pinto, quien es del oficialismo. Sin embargo, en medio de la confusión hubo empujones, algunos solo se limitaron a gritar consignas en favor del oficialismo, otros subieron al palco de prensa, agredieron a algunas personas, robaron con armas de fuego a algunos colegas, uno de Telecaribe, también a los colegas de Globovisión, y en el caso nuestro intentaron arrebatarnos el teléfono y también la cámara pequeña con la que yo estaba tratando de captar algunas imágenes de lo que estaba ocurriendo en la parte de arriba. Por fortuna, gracias a la solidaridad de algunos compañeros, no pudo concretarse este asalto, Rafael, pero importante destacar que se estaba llevando a cabo un debate con puntos políticos muy importantes, como tú lo mencionabas al principio, lo que marcó este debate en la agenda legislativa del día de hoy, cuando en pleno discurso de Enrique Márquez, quien es el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, ingresaron estas personas y fue con la mediación
de algunos diputados, entre ellos tanto del oficialismo como de la oposición, como se logró que estas personas desalojaran la sede. De igual manera había también personas de la oposición que se encontraban en las barras gritando consignas y también fueron desalojadas. Se exigió que permanecieran en el lugar únicamente los diputados y los representantes de los medios de comunicación que nos encontrábamos en el lugar. Rafael, hay que destacar que todo esto coincide con una gira que está realizando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por distintos países como Qatar, Irán, y se encontraba en este momento en Arabia Saudita y desde allí se pronunció para referirse a la situación general del país. Vamos a escuchar parte de lo que dijo. Yo estoy aquí trabajando, seguiré trabajando, comprometido, en coordinación con el gobierno, en coordinación con el Partido Socialista Unido de Venezuela, con el Gran Polo, con el Congreso de la Patria, conversando, luchando. Eso sí, no nos dejemos sacar del centro del esfuerzo de la construcción. La derecha y el imperialismo se desesperan. Allá ellos con su desespero. Allá ellos con su desespero. Acá nosotros con nuestro amor, con nuestra esperanza, con nuestro trabajo, concentrado, confiando en nuestra fuerza, confiando en la unión cívico-militar y confiando que nosotros tenemos el proyecto, estamos en el camino, tenemos el amor y estamos venciendo. La sesión de este domingo, Rafael, comenzó con una declaratoria del Parlamento de considerarse en rebeldía. Esto viene acompañado de una serie de acciones, entre ellas emprender acciones penales contra las rectoras del Consejo Nacional Electoral y también contra los magistrados que determinaron la postergación indefinida de la recolección del 20% de las firmas necesarias para activar el referendo revocatorio. De igual manera se determinó iniciar un proceso para su sustitución. Vamos a escuchar parte de lo que dijo en este sentido el diputado del Partido Voluntad Popular, Luis Florido. Así que estos jueces que atentaron contra la democracia y la Constitución en Venezuela, y asimismo las 4 rectoras del Consejo Nacional Electoral serán llevadas ante la Corte Penal Internacional y sobre todo en lo que establece la Corte Penal en su artículo 7.1 ordinal H para la protección de los derechos humanos de todos los venezolanos. Van a tener que rendir cuentas ante la justicia internacional y más temprano que tarde habrá justicia en Venezuela para que ocurra lo mismo que ocurrió en el Perú de Fujimori. Vayan a preguntar dónde están los miembros de la Corte Suprema de aquel momento del Perú, que están tras rejas por haber infringido la Constitución y las leyes. Esta sesión se generó como antesala, Rafael, lo que está en desarrollo, unos encuentros entre la oposición y el Vaticano y el partido de gobierno y el Vaticano, como parte de los intentos de distintos facilitadores por lograr un diálogo entre la oposición y el gobierno. Sin embargo, el presidente de la Asamblea Nacional, el general Ramos Ayub, aseguraba que todos los sucesos de hoy dejan claros que no están dadas las condiciones para que se genere un diálogo en Venezuela en este momento, Rafael. Osmari, estaba leyendo con mucha atención los puntos del acuerdo parlamentario. Me llama la atención el número 6, que dice iniciar el proceso para determinar la situación constitucional de la presidencia de la República y convocar una sesión especial para el próximo martes 25 de octubre para evaluar y decidir sobre la materia. Léase entre líneas si el presidente Maduro es o no es ciudadano venezolano. ¿De qué se trata específicamente este punto, Osmari? Este es un tema que está en la palestra durante mucho tiempo, ha habido mucha controversia sin que sea, Nicolás Maduro tiene la nacionalidad también colombiana por nacimiento o adquirida a través de su madre, quien también se asegura es de nacionalidad colombiana. Es parte de un proceso que también está investigando la Asamblea Nacional y hoy se presentaron algunos argumentos en este sentido para esclarecer si tiene o no doble nacionalidad del presidente Nicolás Maduro. Sobre este tema se refirió puntualmente la diputada Denis Fernández. Escuchemos parte de lo que fue su declaración. Es
que necesitamos una prueba fehaciente y contundente que nos va a llegar en estas últimas horas para presentarle al pueblo de Venezuela la verdad sobre la doble nacionalidad, toda vez que tenemos la prueba fehaciente de que la señora madre del presidente de la República es ciudadana colombiana. Y así lo vamos a presentar en el momento que el presidente de esta Asamblea Nacional pueda rendir su informe o que la comisión de esta Asamblea Nacional pueda rendir el informe de esta, considerando que hoy vamos a aprobar. Y así lo solicito a esta plenaria porque es necesario que nosotros al pueblo de Venezuela le digamos la verdad. Esa verdad que está ahí contenida, esa verdad que oculta Nicolás Maduro cuando le mintió haciendo falsa atestación ante un funcionario público y fue a presentar la defunción de su ciudadana madre diciendo que esta señora era venezolana, cuando ya debemos anunciarle al pueblo venezolano que tenemos la prueba de que la señora madre del presidente de la República es ciudadana colombiana. Al terminar la sesión se convocó una nueva cita para el martes, cuando se tiene previsto dar inicio a un juicio político en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La oposición también tiene en agenda para el día miércoles la realización de una movilización denominada la Gran Toma de Venezuela. Todo esto en rechazo a lo que fue la decisión del Poder Electoral de postergar de forma indefinida la recolección de firmas del referendo revocatorio. Aún no se han dado a conocer los detalles de esta movilización, Rafael. Osmari, quería preguntarte cuál es la posición del oficialismo. Ya escuchamos lo que dijo el presidente y más temprano Patricia Yaniot entrevistaba en esta cadena. Lo que decía el diputado Ricardo Sánchez y explicaba que se metieron a la fuerza porque los de la oposición no los dejaban entrar. Pero ¿qué te dicen a ti los diputados del oficialismo? Los diputados del oficialismo intentaron controlar a estas personas que ingresaron a la fuerza, porque evidentemente pasaron por encima de los controles de seguridad. Sí había como el descontento, en tanto dentro del hemiciclo habían representantes de la oposición en las barras. Desde hace algunos meses, el propio presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, había determinado que no se iba a permitir la presencia de barras ni el oficialismo ni en la oposición durante las sesiones, para que con sus cantos y consignas no interrumpieran el desarrollo de la sesión. Sin embargo, el día de hoy estuvo la presencia de barras opositoras desde el principio y la amenaza de estos grupos que se encontraban en la parte de afuera, que desde temprano se tornaron agresivos con todas las personas que intentaban ingresar al Parlamento. No es la primera vez que esto ocurre, Rafael, no es la primera vez que rodean la Asamblea en tono de amenaza, y por razones de seguridad tampoco se le había permitido el ingreso, Rafael. Sí, me tocó verlo, Osmari, no sé si recuerdas cuando estuvimos en Caracas en junio, que nos salvamos casi de milagro de que nos atacaran a nosotros también, pero le tocó a uno de los diputados, Borges, si no estoy equivocado. Quería preguntarte ya para terminar, Osmari, algo que nos comentabas al principio, y que parte de este grupo que entró a la fuerza al hemiciclo, algunos de ellos estaban armados. ¿Te tocó ver a ti a quienes portaban una pistola? Y quiero preguntarte si era uno o dos, o eran más los que llevaban armas al hemiciclo. Yo personalmente no pude observar a alguna persona armada dentro de la Asamblea. Sí observé personas encapuchadas, personas con banderas de grupos, que son grupos colectivos que han estado vinculados en el pasado con situaciones de violencia, como es el caso de los Tupamaro. No todas las personas estaban encapuchadas, había pues muchas personas que estaban con el rostro descubierto, que solo se limitaron a gritar consignas. Otros sí tenían una actitud más agresiva, Rafael. Osmari Hernández reportando en vivo desde nuestros estudios en Caracas. Gusto saber que estás bien, Osmari. Gracias por tu informe y te vemos más adelante.